No hablaba español, no conocía a nadie, así llegué. Decidí ir a México y en una semana ya volé aquí. Cuando llegué me sentí como en casa. Tal vez por la gente, tengo muchos amigos que llegaron y todos sienten como en su casa. La comida es diferente, la gente. Probablemente es porque todos muy amigables. En Ucrania no te van a saludar así en la calle, aquí todos te saludan. Hola, ¿cómo estás? Ahí en Oxxo. Yo, bien, fíjate que hoy me pasó eso. Ya me estaban viendo raro, pero ya después entendí que es así más saludo, small talk. Y fui otro día, hace un año, a Japón, después de vivir aquí en México mucho tiempo, y sentí qué fría la gente es en otros países, porque aquí te acostumbras que todos están amigables y allá entras al elevador, nadie te habla, Sí, nadie ¿no? es tan incómodo, Sí. ¿qué hago? Pero, por ejemplo, también en mi país, bien incómodo. ¿Cómo era tu vida antes de llegar a México? Nací en una familia muy estricta, Ok. no pude salir, no pude ir con amigos, ni de fiesta, ni nada, solamente estudiar. Programación, computación, matemáticas. Tenía que siempre lograr algo. Ok. Después empecé a trabajar en una empresa grande de software como ingeniera. ¿Ingeniera de sistemas? Sí, de programación. Puedes hackear a gente. Eso, necesito saber cómo hackear para proteger mis proyectos. Muy bien. Iba a trabajar en la oficina, viajaba, no sé, una vez al año ahí guardando dinerito, y vas a Egipto o Turquía porque todos de Ucrania van a esos países. Ya empecé a rentar mi departamento, salí de mi familia y empecé a vivir la vida, empecé a ganar dinero, entonces compraba esto y salía y viajes y todo. Y un día decidí renunciarme. Me encantó viajar tanto, ya no quiero estar en la oficina. ¿Qué hago? No tengo dinero para viajar non-stop, tengo que ganar y después, o sea, al final del año ir de viaje. ¿Qué hago? Voy de aventón, hitchhiking, porque ahí pues, no necesitas tanto dinero. Compré mis cámaras y fui a viajar. Órale. Así de aventón, empecé en Ucrania, Polonia, Alemania, España, después fui a Francia, viajé por todos lados. Y un día pensé, quiero ir a América Latina, a Sudamérica, a la América del Centro, del Norte, revisar todo por aquí. Y me dijeron, estás loca. Sabía que tengo que llegar a México y me dijeron, no puedes ir sola a México. No escuché a nadie. Yo siempre pienso, si no tengo mala experiencia con algo, no voy a decidir si está bien o mal. Yo tengo que revisar y comprobar. Lo hice, me fascinó. Y ya me quedé aquí. O sea, aquí para toda la gente que nos está escuchando, si quieren cruzar el charco, Cancún es mucho más barato. La neta, que Ciudad de México, oye. Ahí vas a Madrid, a Países Bajos, si quieres, hasta Alemania. Pero cuesta mucho menos. Órale. Y entonces, llegas acá y eso fue ya como el viaje del habanero. Sí. Sí, ese mismo viaje. Yo llegué, no conocía a nadie. Ok. ¿Hablabas español? No hablaba español, Nada. no conocía a nadie. Así llegué porque decidí ir a México y en una semana ya volé aquí. Ok. ¿Cómo te comunicabas? Hola. Siquiera me pasó que tuve que ir al baño, caminaba, ya no pude aguantar, pues no haces en la calle. Entré a un restaurante y ahí toilet y no me entendieron. ¿Dinero? ¿What? Entonces yo en ese caso, como que ¡al baño! Allá está. O sea, así me comunicaba. Órale. Y ese grupito, que atrevidos, ¿no? Que te dijeron, a ver, ucraniana, prueba ese.
Pues la habanero. verdad, ahorita pienso que fueron muy mala onda. Bueno, pero quién sabe, igual eran como unos ángeles para que conocieras a tu esposo. Seguramente. Ujú. No, no tengo o sea, nada en contra de ellos, hasta estoy Sí, agradecida. sí. Y en ese mismo viaje también conociste a tu esposo. Eso fue Sí, después. no, Ok. no, justo en Todo ese dentro de todo, ajá. unas semanas. Llegué, pasó, o sea, comí habanero, empecé a comer más. Pasaron 2 semanas, fui a la playa, conocí a mi futuro esposo y la verdad, ya desde ahí empezamos a vivir juntos. Qué padre. Ujú. Y Nos separamos un rato ya. por cuestiones familiares. Yo ya pensé que para siempre voy a decir adiós. Ujú. Me fui a otras ciudades, fui a viajar en Oaxaca, en Chiapas con Aventón, fui a Guatemala, estaba allá 4 meses, pero él era la única persona a quien extrañaba. Ujú. O sea, pensaba, o sea, no puedo, o sea, siempre pienso en él. Y un día me escribe, oye, ¿no quieres venir a la Ciudad de México? Yo, sí, claro, ahí sí, déjame pensar, no, sí quiero, vámonos. Y regresé a la Ciudad de México y ya desde ahí estamos juntos ya Órale, 9 años. qué padre. ¿Cómo te acostumbras a una cultura y un país tan diferente al tuyo? Ahorita ya hasta me siento como aquí, ya llego tal vez a veces un poquito tarde, como hoy, No pasa nada, ¿eh? el tráfico y todo. Es que eso está cañón. Porque aunque no vamos a decir exactamente dónde vivimos, pero vivimos en los dos se puede decir, ¿no? Que vivimos en Ciudad de México. Ujú. Sí. Y pues, o sea, donde vive Dasha está como a 5 kilómetros donde vivo Sí, yo. está Es muy muy cerca, poco. más cerca. Pero a veces se tarda como 40, 50 minutos. Ujú. Siempre cuando me citan a reuniones donde vivo tú, digo, ay, no manches. Yo luego voy en metro, porque es lo más rápido. A veces digo, a mí me encanta manejar en México, en la Ciudad de ¿Sí? México, porque aquí aprendí a manejar Claro. el coche. Y me dicen, ¿estás loca? ¿Cómo? Y yo, sí, porque yo trabajo remoto, entonces manejo dependiendo del tráfico. Veo, ok, no hay tráfico, me voy o pongo la cita a esa hora. Y normalmente no me toca mucho tráfico, entonces me fascina el periférico y todo, está muy bien. Sí. ¿Qué más te costó para acostumbrarte acá? Yo creo que soy muy directa. Ujú. Puedo decir las cosas en tu cara como son y en trabajo eso fue muy difícil. Claro. Porque tuve que pregunto, hola, necesito esto. Y después mi esposo cuando vio eso, dice, no, así no puedes. Tienes que, hola, ¿cómo estás? Sí, sí. Oye, ¿podrías mandarme, por favor, y más cositas? Porque si no, es muy rudo. Sí, muy directo, pues. Muy directo. Eso ya no Sí. se hace. Ya pienso más en cómo hablar con gente. A veces sí sale lo directo, Claro. pero trato de estar más suave. Porque tú trabajas con mexicanos. Sí. Sí, ok, claro. Ujú. No, ahí está cañón el choque cultural también. Ujú. Sí. No, creo que eso tenemos en común, ¿no? Ucranianos, alemanes. Sí. Manera de comunicar así. Para mí es normal, aquí pues no. Claro, en el pedir está el dar, ¿no? Dicen acá. Órale. Y bueno, ya comentaste que me imagino que con la comida, acostumbrándote, pero si ya empezaste a comer básicamente habanero desde tu primer día, pues ya estabas más o menos acostumbrada, ¿no? No entendí. Al picor. O sea, como tú llegaste y te Ajá. dan el habanero. Sí, ¿no? nunca antes comí picante en mi Claro, vida. pero de Ajá. ahí eso es un comienzo y poco a poco Sí, ya.
Empecé a comer, te digo, con las salsitas, con diferentes chiles, con manzano, chiltepín, diferentes. Ya. También vi que tienes una fascinación para el pan de muerto. Sí. Sí. Pero eso no es keto, ¿eh? No, no es keto. Me encanta esa temporada. Aprendí todo de la Catrina, cómo fue creada, que era la calavera garbancera y todo. Entonces, me meto, pero muy profundo en lo que me gusta. Ujú. Y lo del pan de muerto también, cuando hice un video de, no promoción, pero fui a comer un panecito de muerto y se hizo tan viral. Ujú. Y la gente empezó a criticarme de cómo tú, y no sé, de gentrificación, y cómo puedes decir de qué pan comer o no, no sabes nada de la cultura, y como que en comentarios empezaron a A pelearse pelear, sí, sí, sí. ajá, entre los que comentan. Y pensé, bueno, voy a probar más. No, haters siempre van a ver y nunca me van a parar. Y empecé a probar diferentes panes. Realmente, ¿cuál es la diferencia entre los panes de muerto? Ok, Que hay tantos que ahorita los claro. que vemos, esos con azúcar, Ajá. empezaron a existir como en siglo XVIII por ahí, cuando llegó Francia y empezaron con los pasteleros de Francia a hacer más sabores. Claro. Antes, en los tiempos prehispánicos, era otro pan de muerto con la harina de maíz y amaranto. Ah, ok. ¿Y dulces también? No, pues no, No. como una tortilla. Ya. Eso era antes. Y cada estado tiene también diferentes panes de muerto. Entonces, aquí en la Ciudad de México más es eso con azúcar o Claro. con ajonjolí. Entonces, hay tantos y pues, mi favorito sí es de este tradicional clásico con azúcar, Sí. azar, naranja, mantequilla. Hasta fui a los cursos de cómo hacer pan, de cómo Órale. tendría que estar la masa, de que no puedes romperla cuando Ajá. o sea, haces Claro. toda la masa. Wow. Toda una pro ya de. O sea, tú lo Sí, puedes hacer ya así, sí, órale. sí. Y con todo eso, comí como 130 panes de muerto. Hice una lista de Excel Ajá. con los sabores, precios, con dónde está el lugar. Y mi opinión, la reseña. Entonces ya después revisé, ok, el pan que realmente es delicioso cuesta entre 30 y 70 pesos. Ok. ¿Dónde está? Está por ahí, por ahí, por ahí. Y después que con relleno ya el precio es de 70 y más arriba. Ok. Entonces, si quieres un pan, por ejemplo, relleno, delicioso, pero con el precio de lo normal, tienes que ir a Dark Kitchen, porque en los lugares de restaurantes o panaderías artesanales ya no te pueden dar ese precio. Más caro, pues. Sí. Claro. Sí. Antes también comentabas que te fascinaban las Catrinas. ¿Cómo nació esa fascinación? Porque todos se pintan de Catrina, Ok. la verdad. O sea, te impactó visualmente. Sí, visualmente, y pensé, ¿por qué es así? Porque antes pensé que es solamente una calavera de muerto, Ujú. pero tiene mucho significado. Y me realmente impactó. A ver, es que yo todavía no he investigado tanto. ¿Qué significado has investigado tú? No recuerdo el autor, pero hizo una obra se llamaba La Calavera Garbancera, Ok. que fue una burla social contra las personas indígenas que se pintaban en blanco para parecer a los élites de otros países, de los Ok. blancos. Ok. Y él hizo esa burla en una obra y después en 1947 Diego Rivera la renombró a Catrina. Eso no sabía. Wow. Muchos datos curiosos que
cañón. Qué bien que me lo dices porque pronto tendré que pasar por un examen de cultura e historia mexicana. Y Tal vez me sale van esa a preguntar pregunta. eso, porque si yo desde mi ignorancia ahora hubiera dicho, no, es que ya existe desde tiempos prehispánicos así, ¿no? Pero qué loco. Bueno, claro, pero el Día de Muertos ya eso sí es algo súper prehispánico. Claro. Pero claro. el de pintarse como Catrina, eso es relativamente nuevo entonces. Órale.